Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy, prepárense, porque les traigo un vídeo explosivo. Sí, explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los secretos, las pasiones y, por supuesto, el drama. ¿Listos para un chisme de primera mano? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé. ¿Quién no ama a estos dos? Son la pareja de ensueño, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan y la vida real toma su curso? Hoy vamos a destapar las pasiones secretas de Kerem y Hande al descubierto, y vamos a contarles literalmente lo que nadie les ha contado. Vamos a sumergirnos en esos detalles jugosos, esos secretos guardados, esas pasiones, que han mantenido a todos con el corazón en un puño. Y antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les prometo siempre traigo los chismes más candentes, las noticias más actualizadas y por supuesto mucho drama. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí. Empecemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Dónde empezar? Esta pareja que se conoció en el set de Love is in the Air, o Sen Kalkap, como la conocemos en turco, nos enamoró a todos. Su química era innegable, las miradas, las sonrisas, los roces, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y para alegría de todos la ficción se hizo realidad. Se enamoraron y nos regalaron meses de felicidad, fotos juntos, declaraciones de amor, todo lo que cualquier fan soñaría. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esas sonrisas y esos abrazos? ¿Qué pasiones secretas se escondían entre ellos? Bueno, vamos a empezar por Kerem. Sabemos que Kerem es un hombre con una personalidad muy fuerte, un hombre con ideas claras y con una pasión por su trabajo que lo define. Es un actor con mucha ambición, que siempre está buscando nuevos retos y que se involucra mucho en los proyectos que hace. Esto, por supuesto, es algo muy admirable, pero también puede ser un arma de doble filo. Su energía es contagiosa, su determinación es palpable y su compromiso con su profesión es innegable. Kerem es un hombre que se entrega por completo a lo que hace, y eso se refleja en su trabajo. Dicen, y digo dicen porque como siempre debemos tomar todo esto con cautela y siempre basándonos en la información disponible, que Kerem es muy intenso. Que cuando se enamora, lo hace con todo su ser. Que le gusta tener el control, que es muy protector, y que a veces esa intensidad puede llegar a asfixiar. La intensidad, como un fuego que arde con fuerza, puede ser tanto una bendición como una maldición. En el amor, esa intensidad se traduce en pasión, en entrega, en una devoción inquebrantable. Pero al mismo tiempo puede ejercer presión, puede ahogar, puede sentirse como una jaula dorada. La línea entre la protección y el control, a menudo, es muy delgada. Y aquí es donde la balanza comienza a inclinarse. El rumor, ese susurro que corre de boca en boca, sugiere que Kerem, con su naturaleza apasionada y protectora, pudo haber tenido dificultades para encontrar el equilibrio entre el amor y el control, entre la admiración y la posesión. Y en el mundo de la farándula, donde la exposición mediática es constante y la privacidad es un lujo, ese desequilibrio puede ser fatal. Ahora, hablemos de Hande. Hande, por su parte, es una mujer dulce, con una gran sensibilidad, y con una carrera en ascenso. Siempre ha sido muy profesional y muy discreta con su vida privada. Pero como todos, Hande también tiene sus pasiones, sus anhelos y por supuesto sus secretos. Hande es la personificación de la elegancia, la gracia y la delicadeza. Su presencia irradia calma, su sonrisa ilumina cualquier lugar y su talento la ha llevado a conquistar el corazón de millones. Es una mujer que ha sabido construir una carrera sólida, basada en su talento y en su profesionalismo. Se dice que Hande es una persona que necesita mucho espacio, que valora su independencia y que, a pesar de ser muy cariñosa, necesita tiempo para sí misma. También se comenta que, aunque ama profundamente, necesita que le respeten su espacio y su libertad. La independencia es un valor fundamental en la vida, una necesidad para aquellos que desean ser dueños de su destino. Hande, con su espíritu independiente, busca su propio camino, sin ataduras ni restricciones. Valora su libertad, respeta su tiempo y se niega a perder su individualidad. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La diferencia de personalidades, la intensidad de Kerem, la necesidad de espacio de Hande,
¿podría haber sido esto el principio del fin? Muchos rumores apuntan a que sí. En el amor la compatibilidad es esencial, pero la diferencia también puede ser atractiva. Dos polos opuestos pueden complementarse enriqueciéndose mutuamente. Sin embargo, cuando las diferencias son extremas, cuando los ritmos de vida no coinciden y cuando las necesidades emocionales no se satisfacen, la relación puede llegar a un punto de quiebre. Rumores, 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 todos los adoran. Se habla de celos, de discusiones, de desacuerdos por la agenda de trabajo y la exposición mediática. Se dice que Kerem, al ser un actor con mucha experiencia y con una gran fama, quería proteger a Hande, controlar su imagen y sus decisiones. Y Hande, por otro lado, se sentía, en algunos momentos, un poco ahogada por esa protección excesiva. Los celos, esa emoción destructiva que corroe el alma, pueden ser el veneno que envenena cualquier relación. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la tentación está a la vuelta de la esquina, los celos pueden ser más frecuentes de lo que se imagina. La agenda de trabajo, ese calendario implacable que dicta el ritmo de la vida, también puede ser un factor de tensión. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la exposición mediática, todo esto puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Y la protección, aunque parte del amor, puede convertirse en una jaula. Cuando la protección se convierte en control, la libertad se pierde y la individualidad se ve amenazada. Pero, ojo. Esto no significa que no se amaran. Al contrario, creo que se amaron mucho. Y probablemente aún se siguen queriendo. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las personalidades chocan, los ritmos de vida no coinciden, y por mucho que se quieran, es imposible estar juntos. El amor, ese sentimiento sublime que nos eleva y nos transforma, puede ser una fuerza poderosa, pero no es infalible. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias, para vencer los obstáculos y para mantener una relación a flote. Y aquí viene la parte más, ¿cómo decirlo? Delicada. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los rumores de terceras personas? Ah, la tercera persona. En estos casos, siempre es la comidilla. Y sí, hubo rumores. Rumores de que Hande podría haber estado coqueteando con otros compañeros de trabajo. Rumores de que Kerem, por su parte, también podría haber estado mirando hacia otro lado. Pero ojo. Son solo rumores. No hay nada confirmado. Y recordemos que el mundo de la farándula es, a veces, muy cruel y que los rumores se inventan, se exageran y se manipulan para crear drama y generar más interés. La infidelidad, ese fantasma que acecha en las sombras de cualquier relación, es un tema tabú. Nadie quiere hablar de ello, nadie quiere admitirlo. Pero, ¿qué pasa cuando los rumores apuntan a la traición? ¿Qué pasa cuando la confianza se quiebra y el amor se desvanece? En el mundo del espectáculo, donde la tentación es constante y la privacidad es un lujo, los rumores de infidelidad son moneda corriente. Pero, ¿qué hay de cierto en ellos? ¿Son solo especulaciones, exageraciones, o hay algo más? Lo que sí es cierto, es que la relación entre Kerem y Hande terminó. Y terminó de una manera, ¿cómo decirlo? Un poco abrupta. Dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de aparecer en eventos y poco a poco se distanciaron. El dolor de la separación, la presión mediática, las especulaciones, todo esto tuvo que ser muy duro para ambos. La ruptura, ese momento de dolor y de incertidumbre, puede ser devastador. La pérdida de un amor, la desilusión, la soledad, todo esto puede afectar profundamente a una persona. Y en el mundo del espectáculo, donde la exposición mediática es constante y la privacidad es un lujo, la ruptura puede ser aún más dolorosa. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Kerem, en su carrera como actor con nuevos proyectos y nuevos amores. Hande también incursionando en nuevos proyectos, fortaleciendo su imagen y por supuesto, encontrando el amor nuevamente. La vida sigue y con ella, la oportunidad de rehacerse, de reinventarse, de encontrar la felicidad. Kerem, con su energía y su pasión, se sumergió en nuevos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad. Hande, con su elegancia y su gracia, se enfocó en su carrera, demostrando su profesionalismo y su compromiso. En este punto es importante aclarar algo. Cada persona tiene derecho a su intimidad y a rehacer su vida. No podemos juzgar a nadie por sus decisiones, por sus amores, por sus errores.
Lo importante es que ambos sean felices y que hayan aprendido algo de esta experiencia. El respeto, ese valor fundamental que nos permite convivir en armonía, es esencial. No podemos juzgar a nadie por sus decisiones, por sus amores, por sus errores. Lo importante es que cada uno sea feliz, que cada uno encuentre su camino y que cada uno aprenda de sus experiencias. Entonces, ¿cuáles son las pasiones secretas que hemos descubierto? Bueno, hemos descubierto que Kerem es un hombre con mucha intensidad, muy apasionado y con una gran ambición. Que Hande es una mujer dulce, sensible y que valora su independencia. Y que a pesar de amarse, sus caminos se separaron por diferencias de personalidades y la presión del mundo del espectáculo. Y sobre todo hemos descubierto que detrás de esas sonrisas y esos abrazos, se esconden historias, pasiones y secretos que, aunque no los conozcamos en su totalidad, nos hacen amar y entender un poco más a estas dos grandes estrellas. El amor, la independencia, la ambición, la intensidad, todo esto forma parte de la complejidad de la vida. Kerem y Hande, con sus luces y sus sombras, nos han demostrado que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado. Que la felicidad es un camino, no un destino. Y que al final, lo importante es ser fiel a uno mismo y encontrar la paz interior. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hecho un recorrido por la relación de Kerem y Hande analizando los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las pasiones que los unieron. Hemos explorado las complejidades del amor, los desafíos de la fama y los secretos que se esconden detrás de las sonrisas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Creen que la diferencia de personalidades fue la causa principal de la separación? ¿O quizás la presión mediática tuvo más peso? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus análisis. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por favor, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal. Eso me ayuda mucho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque aquí, en este canal, siempre les traigo los chismes más jugosos, las noticias más frescas y, por supuesto, mucho drama. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.